Vamos a hablar de las cifras de desempleo. Bueno, la tasa de desocupación durante el trimestre móvil noviembre de 2022, enero 2023, se ubicó en 8%. Vamos a conversar de este tema con Cristian Echeverría, economista, profesor, investigador de CIES UDD. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos dicen estas cifras? Bueno, lo que nos está diciendo es que la tasa de desempleo aún no alcanza los niveles pre-pandemia y más bien se ha estabilizado en torno a un 8% de la fuerza de trabajo, pero las fuerzas que hay detrás, el comportamiento reciente de los últimos meses, muestran que es previsible que pueda subir un poco más todavía de estos niveles. ¿Por qué razón? Porque tenemos por un lado una economía que está ralentizada, como se dice, es decir, que está en una estancamiento o leve contracción, recesión, ¿cierto? Entonces la creación de empleo por ahí se ve topada. Y sin embargo hay un retorno a la fuerza de trabajo gradual, no abrupto, pero continuo, sin embargo, de personas que habían salido a la fuerza de trabajo producto de la pandemia y todas las dislocaciones que hubo a la economía y a los hogares, y que están volviendo gradualmente al mercado del trabajo en búsqueda de un empleo. Entonces esos dos factores, estancamiento de la contratación por una parte y por otro, aumento de la disponibilidad de personas a buscar un empleo y a ocuparse, hacen pensar que eso, sumado a la estacionalidad propia de la economía en los meses que vienen de aquí hasta julio-agosto, que tiende estacionalmente a aumentar la tasa de desempleo hacia esos meses, porque hay actividades económicas que entran en receso o en menor actividad. Entonces todo indica que vamos a tener todavía empeoramientos en la evolución de la tasa de desempleo en los meses venideros, por lo menos un par de trimestres a partir de aquí. ¿Cómo va combatiendo el empleo informal con todo esto, Cristian? Cuando uno ve que cada vez hay más empleo informal o ocupación informal o gente que vende por Instagram, que ocupa sus redes sociales para trabajar, ¿cómo se va manejando ese factor en medio de estas cifras, digamos? Mira, afortunadamente, o sea, esto tiene dos lecturas, ¿cierto? Por un lado, lo ideal sería que el crecimiento del empleo y que las personas que están volviendo a la fuerza de trabajo se ocuparan en empleos de buena calidad, que se llama, o de alta calidad, que son empleos con contrato de trabajo, con jornada de trabajo, con seguridad social, con pago de impuestos, ¿cierto? Pero lo que está ocurriendo es que estamos hablando de una economía estancada o incluso una leve recesión, por una parte, y por otra parte, que la inflación acumulada ha mermado la situación económica y financiera de los hogares. Entonces, estos dos fenómenos hacen que tanto personas que actualmente tienen un empleo como personas que entran al mercado del trabajo buscando un empleo y no lo encuentran, están buscando, digamos, oportunidades de ya sea un segundo empleo para los que tienen, o una segunda fuente de ingreso para los que ya tienen un empleo, o una generación de ingreso paliativo en emprendimiento, que se llama, que yo creo que la palabra emprendimiento es un poquitito amplia, porque incluye efectivamente desde los vendedores ambulantes la salida a unos paseos y en los espacios públicos en las ciudades de Chile, que uno podría decir, claro, hay alguna actividad, digamos, individual, pero no es el emprendimiento, digamos, de creación de valor, de innovación, creatividad y toma de riesgo en cosas nuevas, realmente disruptivas, o que van a generar tanto para las personas que participan en eso un cambio significativo en su condición de vida, así como también en términos de la contribución a la sociedad. Eso no lo vemos, pero sin embargo hay la lectura que también uno debe hacer es que, bueno, de alguna forma está representando una salida, una posibilidad por lo menos, ¿cierto?, de generación de ingresos a hogares que están necesitándolo. Entonces, tiene dobles lecturas, este aumento de la informalidad y estancamiento del empleo formal, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo se trabaja para estimular el empleo formal en estas condiciones de prácticamente recesión, Cristian? Bueno, aquí hay varios aspectos que deben ser en paralelo, digamos. Sin precarizar el empleo, ¿no? Sí. Esa sería la... Pero yo creo que lo esencial aquí es la contribución que puede hacer el sistema público, político y el gobierno, ¿cierto?, a disminuir la incertidumbre económica, que es la fuerza que más paraliza la creación de nuevos empleos de las empresas ya establecidas, la ampliación de sus capacidades productivas, de plantas, de nuevos proyectos,
así como también del inicio de nuevas empresas, de empresas extranjeras que quieran venir a radicarse en Chile, o de filiales y nuevas empresas que surgen de nuestra propia economía. Entonces, la incertidumbre tributaria, la incertidumbre de las reglas del juego, de lo que va a pasar de aquí para adelante, creo que es bien importante y está a la base de este como estancamiento que estamos teniendo desde hace ya un par de años. Quizás desde antes, yo diría, pero ahora, adicionalmente, las políticas públicas también pueden contribuir, en particular, la historia económica muestra que los gobiernos pueden estimular las economías cuando inician proyectos de obras públicas masivas, importantes, de mejoramiento de infraestructura, que en general esas obras de infraestructura generan contratación y subcontratación que tiende a dinamizar el mercado del trabajo también, que son políticas bien preferidas por los gobiernos en general cuando hay momentos como el que está viviendo nuestra economía chilena. Y en Chile tú sientes que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, construcción de grandes obras civiles del Estado o viviendas. Bueno, no se ve una política de infraestructura masiva, significativa, relevante. Eso creo que un poco está condicionado por la estrechez, digamos, de la disponibilidad de recursos fiscales, dado otras prioridades que el gobierno ha establecido, como las políticas asistenciales y de ingreso a los sectores más vulnerables. Entonces, creo que efectivamente había una opción ahí explícita, ¿cierto?, declarada, de enfatizar más bien el apoyo por la vía de ingreso, más que el subsidio, más que el inicio de grandes obras públicas que claro, favorecen al sector formal y a los que tienen un empleo, y no a los más vulnerables. Entonces hay elecciones que hay que hacer y que son dolorosas. Claro, que los ingresos, uno puede decir, los ingresos al hogar y las políticas paliativas de ingresos, claro, atenúan las situaciones de estrechez de los hogares, pero en el largo plazo no dejan nada. Sin embargo, las políticas de infraestructura y de inversión en vivienda y en educación, en salud, en el largo plazo mejoran la capacidad del país y las condiciones de vida. Entonces, son dilemas que, un gobierno tiene que enfrentar. Bienestar de corto plazo versus bienestar de largo plazo, pero no se pueden tener ambos en general, y menos en una situación de un gobierno que viene saliendo de un nivel de gasto público tan alto y de niveles de deuda pública que ya no pueden seguir creciendo. Entonces está restringido tanto por los ingresos que genera tributariamente, más los gastos comprometidos, y la posibilidad de endeudarse, están todas bien restringidas. Hay un tema que tiene que ver con la confianza, ¿no? Siempre se hablaba que las leyes, que las reformas, que lo que viene, que no hay confianza, que la confianza es muy importante. ¿Cómo el factor confianza hoy día? Uh-huh. Mira, en general la confianza empresarial, no necesariamente la confianza en la economía, en si el mercado va a recuperarse o no de la pandemia, no es el tipo de confianza, no es la confianza económica, sino que la confianza en la estabilidad institucional y de ciertas reglas del juego que son necesarias para iniciar un proyecto nuevo, expandir una capacidad productiva, iniciar una empresa nueva. Esa confianza de que la estabilidad del sistema tributario, de la legislación laboral y los derechos laborales que afectan a ambas contrapartes, digamos, trabajadores y empresas, o de cierta racionalidad en la administración de las legislaciones ambientales. Entonces, en todos esos ámbitos, más la estabilidad política, que creo que es muy importante, porque inestabilidad política es devastadora, digamos, para la creación de nuevos negocios en general, de todos los tamaños, gran empresa como pequeña y mediana. Entonces, creo que esa es la que está más averiada últimamente y no se va a cerrar hasta que el proceso de cambio constitucional no esté ya más claramente delimitado y definido, con un norte más claro. Entonces, yo creo que el sector político creo que podría ser la principal contribución, en verdad, a superar la situación de impas en el mercado del trabajo que tenemos y también de dinamismo de nuestra economía. A ver, la pregunta es para los meses que vienen, ¿no? Uh-huh. Yo sé que es bien difícil hacer predicciones, pero sí más que una predicción, una proyección a partir de lo que tenemos. Uh-huh. Mira, para el mercado del trabajo yo creo que lo previsible es que vamos a tener todavía quizá en torno a un 1 o 1,5% de aumento
la tasa de desempleo. Es decir, yo creo que es bien probable que supere el 9%, 9,9%. Mientras Hacienda señaló hoy día que no va a llegar al 10%, a cifras de 2 dígitos. Pero si es 9,5 o 9,7 o si es 10,5, estamos hablando de más o menos lo mismo. O sea, el mercado del trabajo que está 3 puntos, o que va a llegar probablemente a lo peor del año, que va a ser seguramente en los meses de julio, entre julio y agosto, ¿cierto? Que se suma la estacionalidad, que actividades económicas estacionalmente siempre se deprimen en esa época, más este fenómeno subyacente que tenemos de crecimiento de la tasa de desempleo como resultado del retorno, ¿cierto? Entonces, estas dos cosas hacen pensar que vamos a tener hacia septiembre una economía cuyo mercado del trabajo va a estar 3% por sobre su tasa, digamos, entre comillas, normalidad de desempleo. Esa es la realidad. Décimas más o décimas menos, si alcanza el 9,7 o supera el 10,2, pero es más o menos esa la lectura en lo grueso, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que va a continuar un leve deterioro del mercado del trabajo, con un leve deterioro en la capacidad de generación de ingresos de los hogares, especialmente de los más vulnerables, de los ingresos autónomos propios. Y eso va a, sin duda, a ser un poquito más lenta también la recuperación que pensábamos que podría visualizarse para el año próximo. Creo que todos los escenarios apuntan a que se va a ser un poquito más lento, no dramáticamente. Y adicionalmente que el contexto internacional también está siendo un poco más adverso de lo que visualizábamos también hace unos 3 meses atrás. Eso no podemos estar exentos de eso, porque estamos insertos en una economía global, producto de que la trayectoria de aumentos de tasas de interés, por ejemplo, de Estados Unidos, aparentemente va a ser un poquito más intensa de lo que se pensaba, porque la inflación está siendo más difícil de frenar también. Entonces, todo indica que el mundo también no va a estar en la recuperación tan rápida que pensábamos o tan sostenida que pensábamos, que podría empezar ya a mediados y hacia fines de este año y del próximo. Entonces, en síntesis, vamos a ver un mercado del trabajo arrastradamente lento en recuperarse en lo que dure este año y entrando también hacia el próximo año. Cristian, entre hombres y mujeres hay una diferencia, ¿no? Sí, claro que hay. ¿Por qué no desarrolla un poquito por qué esta diferencia? ¿Cómo se han ido dando estas cifras? Bueno, el retorno de las mujeres al mercado del trabajo ha sido más lento que el de los hombres. Eso tiende a ser una especie de regularidad en momentos de recesión o en momentos como la crisis que vimos producto del COVID. ¿Por qué razón? Porque el retiro de las mujeres de la fuerza de trabajo generalmente implica mayores costos de retornar al mercado del trabajo por todos los ajustes del hogar que es necesario hacer, ¿cierto? Y más aún por lo largo que fue este periodo, que fueron prácticamente 2 años el que pasamos con la pandemia. Entonces hay una inercia ahí. Entonces las mujeres van a tomar un poquito más todavía de recuperar las tasas de participación que teníamos pre-pandemia. Sin embargo, la tasa de participación masculina está cercana, digamos, está prácticamente en los niveles es comparable, digamos, a los periodos de pandemia. Entonces, en el fondo, las mujeres son las que explican esta menor tasa de participación global, ya, de hombres y mujeres en la fuerza de trabajo, ahora, que está en torno al 60% de la fuerza de trabajo, en comparación con el 63,4% que teníamos en periodo comparable del año 2019, pre-pandemia y pre-estallido social. Bueno, un abrazo, Cristian, gracias por Muy bien, muchísimas esta gracias. conversación. Gracias. Que le vaya bien. Igual. Chao.